Hoy jueves, en Jerez al Día, vamos a hablar de los tatuajes. Y si usted es amante del tatuaje, tiene una cita ineludible los días 21, 22 y 23. O sea, desde mañana. Desde mañana. ¿Qué tal, Germán? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Germán Serrano, que es uno de los organizadores de la tercera edición de Jerez Tattoo Convention. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien. Yo no soy uno de los organizadores, soy un invitado por la organización, pero sí, exactamente. Es correcto. Casi lo mismo. Bueno, un invitado. Porque seguro que eres amante de los tatuajes, ¿o no? Sí, desde luego que sí. O sea, porque organizadores, los que vayan, hasta los curiosos, son amantes de este fenómeno que, oye, yo creía que hace unos años, cuando esto empezó como moda, yo digo, esto no va a durar mucho. Sin embargo, va a más el mundo del tatú, ¿no? Hay tatuajes desde la prehistoria. Entonces, lo de las modas estamos de acuerdo que hay más o menos auge en momentos concretos, pero que los primeros tatuajes son de la prehistoria. Entonces, ahí vamos. Uy, podríamos entablar tú y yo una conversación sobre el tema del origen y sobre todo, yo creo que, ahí no sé si coincides conmigo, en la mala interpretación, porque sí que es verdad que el ser humano se ha pintado, pero siempre con una simbología, por ejemplo, de defensa o una simbología bélica. Ahí tenemos al famoso William Wallace, ¿no? Cómo se pinta la mitad de la cara de azul, ¿no? Y cómo los soldados se pintaban con colores de guerra, entre otras cosas, para diferenciarse del ejército enemigo. Es decir, lo que era una condición humana, digamos, práctica, se ha convertido en algo estético. Sí. Bueno, hay una función que no está tan vista como las que tú comentas, que es la terapéutica. Es decir, hay tatuajes terapéuticos y antiguamente, en la antigüedad, se marcaban zonas donde habían problemas físicos y era el lugar donde después se trabajaba de forma terapéutica. Entonces esa función también existió. Sigue existiendo porque ahora ya con los avances de la tecnología, ahí por ejemplo se está trabajando unos nuevos pigmentos que reaccionan, por ejemplo, cuando sube el índice glucémico. Y entonces podemos tener una marca en nuestro propio cuerpo que nos puede estar avisando de un problema de salud que pudiéramos tener. Y esa es la evolución de ese tatuaje terapéutico que existió desde la antigüedad. Sin duda alguna. Bueno, y de hecho, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres con el tema de las cejas. A lo mejor no tienen muy poblada la ceja y hay un tratamiento estético que es precisamente como una micropigmentación que lo que te hace es marcarte la ceja. Es que es una forma de tatuaje. Es una forma de tatuaje, se llama micropigmentación realmente, o microblading, que también es otra de las técnicas, y realmente es una técnica que se trabaja con un pigmento que es mucho más fino, que se trabaja a una profundidad inferior, que de hecho se conoce como maquillaje semipermanente, porque con el tiempo tiende a eliminarlo el propio cuerpo, mientras que el tatuaje se deposita la capa basal y ese normalmente no se mueve con el tiempo. Pero la micropigmentación se utiliza sobre todo para el tema de cejas, para el tema de labios, para el tema de ojos, para reconstrucciones de areola, del conjunto areola-pezón en las reconstrucciones mamarias. Para el tema de vitíligos también se trabajan con micropigmentación. Hay un mundo. La micropigmentación también es un mundo a la vez, al igual que el tatuaje. Y vamos a ese fenómeno de masas que es el tatuaje. Oye, ¿qué ha pasado? Esto me lo tienes tú que contar. Germán, todo el mundo le ha dado por tatuarse el cuerpo. Sí, bueno, como bien dices tú, hay modas que son más intensas en diferentes tiempos. También, ya te digo, tirando de la historia, pues ha habido momentos y grupos concretos que eran más afines a maquillar su cuerpo de forma permanente, ¿no? Ahora pues estamos viendo un auge muy importante del tatuaje, tanto en la juventud como en los que los que ya empezamos a peinar canas o no tenemos canas que peinar, ¿no? o directamente los que estamos perdiendo el pelo, sí. Como yo, que yo no sé incluso si tatuarme alguna zona, ¿no? Para que parezca que también se hace, ¿no? Como una especie de pigmentación. Te cuento en secreto, yo soy calvo. A ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? Sí. ¿Me permites que te observe bien? A ver, agacha un poco la cabeza. Perfectamente. Pero, no, eso es pelo. No, eso es pintado. Eso es... A ver, compañeros de realización, micropigmentación. ¿podemos pillar lo más cerrado que podamos el plano, con permiso, de la cabeza de nuestro invitado? Porque eso que tienes
O sea, toda la parte. Yo todo el frontal, no tengo nada de pelo, aparte de la parte trasera, como normalmente la alopecia que es masculina. Ajá. Entonces, toda esta franja de aquí está trabajada con micropigmentación, que a una distancia en la que estamos, pues es prácticamente imperceptible. Yo no, o sea, yo sinceramente me dices que eres calvo, yo también soy calvo. Quiero decir, mira, aquí se me ve ¿cómo se llama esto? La mortadela, ¿no? La Sí, loncha de mortadela. el cartón. Y bueno, el resto va cayendo poco a poco, pero es que sí es cierto que, oye, es que no. Sí, pues cortas el pelo al mismo tamaño que la técnico ha realizado la micropigmentación y entonces das ese efecto de que parece que no lo tienes. Ajá, mira, estoy mirando hasta el monitor y oye, que da el pego totalmente, ¿eh? Sí. Bueno, lo importante, como diría aquel, es ser feliz. Oye, Sí, si alguien es feliz tatuándose el cuerpo, mi opinión personal es que me cuesta trabajo. Yo no tengo ningún tatuaje, ¿vale? No es que esté en contra del tatuaje, pero sí que, oye, es que es para toda la vida un tatuaje, Germán. Claro, pero para toda... Es que después la piel se cae, que tú ves a ver, esos futbolistas, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Sí. Esos chavales de 20, 25 años con el cuerpo tatuado. A ver, campeón, que tú vas a tener 70 años y se te va a caer el pellejo. Vale. Que lo que es un ave del paraíso va a parecer un pavo medio muerto con 60 años. Vas a tener el mismo ave del paraíso, maravilloso y estupendo, una obra de arte en tu propia piel que va a estar arrugada al igual que el resto de tu cuerpo. Ajá. Esa es la evolución. Bueno, vale, pues es una visión, ¿no? Yo de todas formas ya te digo, invito a que hay más de 200 tatuadores en la convención este año en Jerez, que es esta es la convención más grande que hay en Andalucía, probablemente estemos al nivel de una de las más grandes de España. Entonces, tenemos la suerte de que este fin de semana van a estar de los mejores artistas que hay en el país y algunos invitados extranjeros que también vienen a trabajar, que van a realizar tatuajes en directo. Si empiezan desde el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana empiezan allá a tatuar, hasta el domingo a las 10 de la noche que se cierra el concurso, y vamos a tener la oportunidad de ver el trabajo in situ. Y te puedo asegurar que hay, independientemente de cuál sea la técnica que más te guste o la composición, hay algunos que son extraordinariamente buenísimos. Que puede ser que en un momento dado el tatuaje no te guste, pero te puedo asegurar que viendo trabajar algunos técnicos, algunos profesionales, vas a decir, yo quiero uno de esos. A ver, yo de alguna manera he verbalizado lo que piensan los detractores del concepto del tatuaje. Ahora bien, los que están a favor, hay tatuajes que son verdaderas obras de arte que tú llevas en tu cuerpo. Obras de arte. Obras de arte, ¿eh? O sea, maravillosos. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. La definición para mí es una obra de arte. Porque de hecho, además, como te comento, tienes la oportunidad de ver cómo lo comienza, ver la evolución durante el día del artista trabajando, ya no técnico, sino lo llamamos artista, y cuando finaliza la obra dices tú, madre mía, qué espectáculo, qué espectáculo. Oye, ¿hay algún nombre, referencia de tatuadores o tatuadoras que van a estar presentes en el González Ontoria durante esta convención de tatú, Jerez Tatú? No me gustaría decirte ningún nombre. Claro. Porque son 200 y pico profesionales. Claro, ¿y a quién dejas fuera, no? Claro, entonces... Te van a canear después, te van a decir, oye, no me nombraste. No, te puedo asegurar que tenemos la suerte en Andalucía de tener muy buenos profesionales, de tener muy buenos técnicos, de tener muy buenos artistas y van a estar representados casi todos. Entonces, te podría hablar desde mi punto de vista, pero a lo mejor el tipo de tatuaje que a mí me gusta y a mí personalmente... Un estilo marcado, claro, tuyo particular no es el de otros. El estilo del realismo a mí me encanta y sin embargo hay a quien ese estilo pues le gusta más el tribal. Y dentro de los tribales pues hay técnicos o hay artistas que tienen unas particularidades concretas que les puede gustar más o no a otra persona. Entonces... es como el vino. Bien, vamos a dejarlo ahí. Es decir, claro, porque cada uno... Claro, me decías, ¿cuántos profesionales van a estar? Más de 200. Más de 200. ¿Llegados desde dónde? Toda Andalucía, toda España y muchos vienen del extranjero, exclusivamente a la convención. Lo que sí está claro es que vamos a tener aquí a una representación muy variada de grandes artistas y grandes tatuadores, ¿no? Muy importante, muy importante. Animo a quien tenga afinidad por el tatuaje, que se pueda acercar. Además hay conciertos, hay concursos de baile,
hay incluso hasta suspensiones de estas que van con ganchos que cuelgan a las personas del techo y cosas así. Va a ser un Vamos, que lo habéis montado muy bien, ¿no? Va a ser un espectáculo continuo y maravilloso que animo a que quien esté interesado o quien tenga afinidad pase porque le va a encantar. Me imagino algún papá o alguna mamá que está pensando que su hijo pueda ir y le está diciendo no vayas porque te van a gustar y alguno te va a gustar y vas a terminar haciéndote un tatuaje. Es que en la propia convención te puedes hacer un tatuaje. ¿Sabes, Germán, que hay una guerra con esto de lo... Hay una determinada edad? ¿A qué edad los padres dejan que, por ejemplo, sus hijos se hagan un tatuaje? Porque claro, ya con 14 años se están pidiendo un tatuaje, pero si estás bajo el amparo de la familia... No puedes. No puede ser, ¿no? Tiene que ser mayor de edad. A partir de los 16 años hay una autorización. Con una autorización paterna, muchos tatuadores la piden, otros no. Pero tú sabes que te están viendo en casa algunos mamás y papás y te están viendo como un enemigo. Consenso, por favor. Consenso. Como dejen al niño, claro, es que va a haber tanta variedad y cosas tan bonitas que todo el mundo va a querer hacerse un tatuaje. Consenso en casa, hay que hablarlo todo y llegar a un buen acuerdo. Eso sería lo correcto. Digo, jóvenes y mayores también, que puede ser que vean allí, en esta convención de Jerez Tatú, algo que no se hayan imaginado que existe, porque hay alguna cosa rara, por así decirlo, en el mundo del tatuaje que vamos a poder ver. Sí, ahí va a haber tatuadores que trabajan con las técnicas antiguas disculpa, el nombre técnico ahora mismo no lo recuerdo, que van marcando con un punzón, ¿no? Exactamente. Esa técnica también que es la antigua, ¿no? Es la original de cómo se hacía. De estos tribales antiguos y demás, y esa también vamos a tener la oportunidad de verlo. Pero además te digo, hay oportunidad porque muchos artistas abren agenda dentro del certamen y puedes realizarte un tatuaje. Alguien que llegue de público y tenga libre agenda el artista se podría realizar un tatuaje dentro de la propia convención, ¿eh? O sea que medio Jerez que no estaba tatuado se va a tatuar a partir de este fin de semana. Esperemos. Que corra la voz, ¿no? Sí, que corra la voz. Sí. Bueno, oye, que nada, que a disfrutar y sobre todo a ver cómo es la respuesta, porque esta es la tercera edición del Jerez Tatú. Sí, me gustaría puntualizarte una cosa, y es que como te decía, yo no soy organizador, soy invitado por la organización, porque tenemos la suerte en Andalucía de ser la primera comunidad autónoma de España que ha regulado la profesión del tatuaje. Entonces, tenemos ya un decreto de la Junta de Andalucía que ya entró en vigor en Andalucía desde el año pasado, que regula la actividad. Entonces, vamos a tener un stand de información gratuita tanto para profesionales actuales o los que se quieran dedicar al sector, para poner luz sobre la sombra. Explicarle todas las necesidades que van a tener para que puedan cumplir los requisitos legales y trabajar legalmente en Andalucía. Me estás diciendo que vamos, por ejemplo, a un establecimiento que pone tatuajes y a lo mejor la persona que presta ese servicio no es un, digámoslo así, tatuador oficial. Claro, el decreto de Andalucía regula que para realizar la actividad tienes que tener un título oficial. Título oficial en España solo hay dos, y es el ciclo superior de FP de estética, que obviamente los tatuadores son muy pocos los que lo pueden llegar a tener porque no están estudiando maquillaje ni hidrotermal, no es algo que les interese, y luego está el certificado de profesionalidad que recoge las competencias de tatuaje. Entonces, para trabajar en Andalucía legalmente tienes que tener uno de esos dos títulos sí o sí. Si no, no estarías trabajando legalmente. Oye, pues es muy interesante, no solamente para los profesionales, sino sobre todo para aquella persona que quiera hacerse un tatuaje y que, digamos, quiera ponerse en buenas manos, no con cualquiera, ¿no? Buscamos, por favor, profesionales con garantías. Independientemente de que tú busques un artista con el que tengas afinidad, dentro de esa afinidad, busca, por favor, profesionales que estén acreditados, que tengan las cosas en regla, porque al final esto va a ser positivo para el sector, va a ser positivo para la profesión y para ti como usuario final. Pues a disfrutar durante todo el fin de semana, desde mañana con la tercera edición de Jerez Tatú. Germán Serrano, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre tatuado, sí, aunque no lo parezca. Sí. Curiosamente, yo te iba a decir, oye, curioso que no vengas con tatuajes, eso te iba a preguntar lo primero, pero no, vienes muy, muy tatuado. Germán, a disfrutar. Muchas gracias. Y seguro que vais a hacer disfrutar a todos los que vayan por allí a esta convención de Jerez Tatú. Yo les formulaba al principio una pregunta bastante mística, yo creo que toca la metafísica, que es, ¿qué ocurre antes de nacer? A ver, todos más o menos conocemos el proceso físico, ¿no?, de cómo
se produce la fecundación del óvulo femenino, ¿no?, a través del espermatozoide. A partir de ahí se va formando lo que es la vida humana. ¿Qué ocurre antes? ¿Está todo prescrito de alguna manera? Emocionalmente una mujer que está embarazada, puede perder el hijo. ¿Por qué no se queda embarazada? Por una cuestión también emocional. Son muchas preguntas. Lo que sí sabemos cierto es que hay un milagro, que es el milagro de la vida. Pues eso estoy haciendo, admirar la perfecta creación de Dios. Lo que pasa es que, claro, entraríamos en otro debate, perfectos imperfectos, porque en realidad es un milagro de la vida, ¿no? Que de un óvulo que es llega un espermatozoide, ¿no?
Es increíble. O sea, lo que acabamos de ver es el milagro de la vida. Susana Villegas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, mañana vas a dar una conferencia en la Barca de la Florida en el que te haces una pregunta o esa conferencia parte de una premisa. ¿Qué ocurre antes de nacer? Porque hemos visto el proceso físico, que no tiene explicación en realidad, ¿no? Como con algo microscópico, como es un óvulo, al que llega un espermatozoide que lo fecunda, a partir de ahí nace un ser humano. Fíjate, una cosa tan grande como yo, ¿no? Tan imperfecta como yo. Pero claro, ¿qué ocurre antes? ¿Cómo se produce ese milagro? Bueno, pues realmente es sorprendente. Hasta yo, después de experimentarlo con muchas personas en consulta, y no solo mi experiencia, sino la de otro, sorprende esa maravilla. Y ahí he visto imágenes realmente pues muy significativas. Si pudiéramos tener la grabación desde que somos fecundados hasta que nacemos, veríamos todo lo que es capaz de hacer un feto, un bebé dentro del vientre de mamá. Y podríamos ver incluso cómo las emociones de mamá están afectando a ese bebé y cómo reacciona ante eso que está viviendo el bebé. Ha habido un momento en las imágenes en las que se ve cómo el bebé en sus movimientos, en esas manitas, se agarra al cordón umbilical que suelta. Pues, que de hecho, perdona compañeros de realización, podemos seguir viendo el vídeo mientras mantenemos la conversación con Susana, porque puede ser muy gráfico, lo hemos visto, ¿vale? Sí. Completo, pero recrearnos en ese estado de gestación, que son esos 9 meses que dura el proceso por el que se crea la vida de un ser humano. Y estamos 9 meses dentro del vientre de mamá, pero no solo dentro del vientre de mamá, sino dentro y en contacto con la psiquis y las emociones de mamá. Los pensamientos de mamá, los miedos de mamá, ese bebé los está captando, los está recibiendo y a veces naces pensando que tú eres todo eso que mamá pensaba. Naces creyendo que eres eso. Lo primero decir que claro, yo te he presentado, Susana, como amiga, como casi compañera de batallas en Puerta a lo Desconocido, pero claro, no te he presentado y que aquel que no te haya visto nunca o que no haya leído tu obra, hay que recordar que eres coach de terapia regresiva y que eres una auténtica mística, porque claro, a ver, para hablar de todo esto tenemos que elevarnos a un nivel superior. Es decir, lo primero y muy importante, explicar a los telespectadores que tú no eres doctora en medicina, pero que tratas la vida desde un punto de vida muy emocional, que además partes de la premisa de que venimos acumulando unas vidas pasadas, esas vidas pasadas marcan nuestra trayectoria vital actual y aquí estamos precisamente. Fíjense, ¿no? Qué cosa tan bonita, cómo se va formando el feto, cómo primero es un embrión, después se convierte en feto, hasta que es una criatura completamente formada en el vientre de mamá. Es que me quedo mirando, me quedo embobado, ¿eh? Sí, es precioso. Y bueno, ahí está el doctor Michael Newton, que ha sido una persona que sí que ha trabajado muchísimo esa parte que tú preguntabas, ¿cómo es eso que entramos dentro de ese vientre de mamá? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se genera y aparecemos donde aparecemos, ¿no? Pues él ha trabajado mucho, él lo ha hecho a través de la hipnosis, cosa que no es necesario, ni yo trabajo con hipnosis, ¿no? Porque no es necesario, pero él ha trabajado antes de venir dentro del vientre de mamá. ¿Por qué entramos dentro del vientre de mamá, en ese cuerpecito que se va formando, esa energía que somos luz y ahí dentro? Pues todo eso se gesta antes, en otro plano. En otro plano, claro, de existencia. Por eso digo que tenemos que elevarnos a otra condición para entender bien tu mensaje, porque no todo el mundo lo va a entender. De hecho, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Mira, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema, estamos viendo la formación física de un ser humano. Pregunta, ¿cuándo entra el alma? Sí entendemos que, evidentemente, habrá telespectadores que crean que hay alma y hay aquellos que no. Claro, incluso aquellos que son religiosos deben pensar también que si hay una vida después de la muerte, bien el infierno o bien el cielo, que nos lo ganamos en esta etapa de la vida, tiene que haber un alma que tiene que trascender. Entonces, ¿en qué momento llega el alma en la formación del feto? Bien. ¿Tú lo sabes, Susana? Sí, bueno, en principio, por referencias y por lo que dicen las personas
que están en consulta y están viviendo esa experiencia. Ellos te lo cuentan y coinciden todos. Es decir, normalmente hasta los 7 meses que estamos entrando y saliendo. A veces se queda ese cuerpecito que se está ahí formando, se queda solo. Y la energía que somos que entra dentro de este cuerpo va entrando y saliendo. Y es a partir ya del 7º mes cuando directamente ya está ahí hasta el momento de nacer. Pero ahí pasan muchas cosas. Muchas cosas como que hay veces que, como saben, porque cuando entramos aquí no acabamos de nacer, sino que ya llevamos experiencias de vidas pasadas, situaciones dolorosas vividas no resueltas, que es lo que nos hace volver a resolver todo eso. Es decir, venimos con carga y además nos encontramos las cargas de nuestra mamá. Imaginaros, mochila y añadimos una mochila nueva. Ajá, claro. Eso hace que haya bebés dentro del vientre de mamá que no quieran nacer. ¿Y qué hacen? Por eso se producen tantos abortos en los primeros meses, porque deciden no nacer, no quieren nacer, se resisten a nacer. ¿Y qué te pasa a veces cuando son ya a partir de los 7 meses que ya no hay forma de salir de ahí? Ya estás dentro de ese cuerpecito ya de una manera mucho más estable. Pues a veces también buscas técnicas para no salir, para no vivir. Como por ejemplo, ¿has visto ese gesto que hacía con el cordón, que cogía el cordón? Esas manitas, ese ser que está ahí, tiene su propia conciencia y sabe a qué viene, porque lo sabe. Allí, antes de bajar, ya sabía que venía a trabajar aquí. Y sabe con los padres con los que está lo que va a tener que pasar. ¿Y qué hacen entonces? Se envuelven en el cordón umbilical para no vivir. Y te dicen estas palabras: si me muero, no nazco. Y eso no te lo dice uno en consulta. Muchas personas. Porque eso que estás diciendo es duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro, y además es complicado de asimilar. Claro. Porque, a ver, ten en cuenta, e insisto, que no estamos partiendo de una base científica, de una base médica. Estamos hablando de otro plano en el que es muy difícil elevarse, o muy difícil situarse para entender lo que estás diciendo. No es porque científico. si trajéramos a un médico, lo explicaría a lo mejor de otra manera. Sí, o tendría una explicación científica, ¿no? Sí, mira, no está considerado científico, pero sí es algo que lo dicen muchísimas personas en consulta, que lo experimentan, es decir, personas que vienen con un problema. A partir de ese problema, tú entras en un estado expandido de conciencia que te lleva al origen de ese problema, se trabaja terapéuticamente y después de trabajarlo terapéuticamente hay un resultado, una sanación de eso. Y eso, en teoría, y además eso lo podemos experimentar muchos terapeutas en diferentes sitios, lo mismo. Por lo tanto, hay evidencias comprobadas y experimentadas por otras personas. No es reconocido hasta ahora por la ciencia, porque la ciencia tiene sus limitaciones. Es decir, todo aquello que no es tangible, que no lo puede tocar, no lo considera algo científico. Y sobre todo hay un muro, sobre todo en la mente, Claro. En la mente y sobre todo, más allá de la mente, en la conciencia. Sí. Mira, todo esto puede parecer muy espiritualidad y hay un No, error. Lo es. Bien, es pero muy espiritual. Estamos en un terreno claro, que es absolutamente espiritual y de fe. Claro, pero fíjate, el problema no es ser o no espiritual, es el concepto que tenemos de espiritualidad, porque consideramos espiritualidad religión, relacionados con la religión, como personas, aquello que están todo el día meditando, todo el día en un estado zen, pero, sin más, no. Espiritualidad, como decía Einstein, es ir en busca de la verdad. Eso es ser espiritual. ¿Por qué es ir en busca de la verdad? Porque nosotros en el fondo somos un espíritu encarnado en un cuerpo que a través del alma conecta con nuestro corazón. Y hemos venido a hacer un trabajo, a limpiar todo aquello que nos tiene atrapado. Por lo tanto, el problema es, y es una de las cosas que estamos pretendiendo en la Asociación Española de Terapia Regresiva, donde soy directiva, tender una mano a la ciencia, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Si
atendemos solo el cuerpo y no atendemos todas las demás partes que somos, esas que todavía no podemos explicar, estamos cojo. Mañana en La Barca de la Florida vas a hablar sobre todo de esa sensación materna que solo además lo puede experimentar una madre, cómo puede, digamos, aprender de ese proceso en el que está de embarazo, que es brutal, porque en realidad es como, fíjate, si entrara un cuerpo extraño, es decir, incluso al principio hay un rechazo porque tu organismo lo rechaza, pues es algo tan maravilloso ese milagro de la vida. Por eso estamos aquí todos, ¿no? Porque hemos estado en ese vientre materno que nos ha fecundado, que nos ha gestado durante todo este tiempo. Me llama la atención lo que dices, cómo ya ese feto, ese bebé después, que está dentro de la barriga, ya va recibiendo sensaciones, ya tiene esa capacidad cognitiva, ya tiene un aprendizaje que a través de las emociones maternas le va transmitiendo. Sí, le va transmitiendo y naces creciendo que tú eres eso. Me he encontrado con personas que después con 30, 40 años, ir al vientre materno, vivir lo que han vivido ahí dentro, pues por ejemplo, que la mamá no quería quedarse embarazada, o que el papá quería un varón y no una hembra. Es decir, fíjate todo eso, como ese bebecito que está ahí dentro puede llegar a pensar y a crear el sentimiento: no soy bien recibido, no me quieren, tengo que hacer todo lo posible para que me quieran. Y papá quiere un varón y soy una hembra. Pero ¿qué ocurre entonces todo cuando...? Eso va a pero mira, estamos viendo sí. algunas imágenes un poco de la vida, ¿no? Sí. De cuando llega un bebé y cuando se va formando. Porque nacemos absolutamente vírgenes mentalmente. Nacemos libres. Tú dices que no, que ya estamos condicionados un poco, sí. ¿no? Pero quiero decir, no empezamos a tener un raciocinio. De hecho, yo creo que hasta que no cumples 40 años no empiezas un poco a vivir tu vida. Porque al principio, al final, es la educación que te han transmitido tus padres, Bien. los valores que te han transmitido tus progenitores, lo que has bebido en la escuela. Eso es lo que te va formando como ser humano. Es ahí donde realmente empieza el aprendizaje real del niño, convertido después en adulto. Bien, de entrada tú vienes con una conciencia y ya vienes con un aprendizaje grabado en tu conciencia. Ese aprendizaje ya lo llevas. Generación tras generación se ha ido incrustando dentro de tu subconsciente. Tú ya vienes con esa conciencia. Y además luego se mezcla con la mamá con la que está, con la mamá con la que está, con la que también llevas compartiendo vidas. Y a lo mejor no era la mamá. La mamá te ha tocado igual en esta vida que ella sea tu mamá, pero es un alma con la que vas compartiendo también experiencias. Por eso hay veces que incluso se habla, tienen la misma enfermedad y ya la trae en la familia, la ha heredado de la familia. No has heredado la enfermedad, has heredado un comportamiento aprendido, adquirido durante generaciones tras generaciones y nos vamos transmitiendo. Entonces, luego llegas al momento en el que nacemos. Y aparentemente es como si fuéramos vírgenes y partimos de lo que mamá nos va a decir. No, es que ya mamá nos ha metido la información dentro del vientre materno. Bueno, entonces, ¿qué hay que y hacer? luego viene la que la sociedad en el momento que estamos sigue metiendo. Eso sin y duda siempre, alguna. de alguna manera, coartando lo que realmente somos. Pero es que es imposible cambiarlo, ¿no, Susana? La palabra imposible es algo que también está programado en nuestra mente, pero no somos nosotros. El imposible, el único que pone el imposible eres tú, nadie más. Cuando tú consigues eliminar toda esa información que está metida en nuestro subconsciente, te vas sintiendo más libre, te vas dando cuenta quién eres, te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer. Y has nacido pensando no, prohibido, no. Nacemos con el no. Nacemos con el no. Oye, ¿existe el destino, Susana? El destino. Existe un destino que tú puedes de alguna manera modificar en el momento que te des cuenta en el tren en el que estás metido y cómo te han acomodado en él. Ajá. Y crees además que vas cómodo. Vale, escúchame, no tenemos tiempo para más. Hay dos opciones para seguir escuchándote. Dos. Una de ellas,
que es el motivo por el que hoy has venido a Jerez al Día. ¿Qué mañana vas a estar en la Barca de la Florida? Recordamos el lugar exacto de la barca y a qué hora. Sí, bueno, pues es en la biblioteca municipal a las 8:30. Es decir, me encantará que esté allí el máximo de personas, pero fíjate que está enfocado a la mamá, a la embarazada. Ese es el cartel, la conferencia. ¿Qué ocurre antes de nacer? Exactamente, fíjate, ¿qué ocurre antes de nacer? Que planeamos Oye, todo lo que vamos a escúchame, hacer. Tan interesante como la mamá es también el papá, ¿eh? Hombre, No, el papá... es que el papá ha estado dentro de la barriguita de mamá. ¿Quién no ha estado dentro de la barriguita de mamá? ¿Has visto el bucle de imagen, cómo todo está dentro de nosotros todo, y al mismo tiempo todo está fuera? Todos. Y hay otra opción de escucharte. Será en el debate de esta noche en Puerta a lo Desconocido que vamos a hablar del destino. ¿Existe el destino? Sí, y además quiero aportar una información que puede ser muy especial. Guárdatela. Me la voy a guardar. Guárdatela porque así mantenemos la intriga y hacemos que hoy a las 8:30 en directo en Onda Jerez Radio, en el 101 de la FM, junto a todo el equipo de Puerta a lo Desconocido, Susana Villegas nos acompañe en la radio para hablar de la vida. ¿Existe el destino? ¿Se puede modificar el destino? Creo que no deben perderse. Bueno, la semana pasada fue exorcismos. Hoy va a ser una cosita más espiritual, más tranquila. Susana Villegas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por permitirme estar aquí y poder dar esto a tantas personas que seguro que a todas les vibrará. Sí, y sobre todo despierta algo, ¿no? Despertar conciencias, que yo creo que es lo importante. En eso consiste. Sin duda alguna. Susana, lo dicho, gracias. A ti, a vosotros. Vamos a hablar a continuación enseguida de una cosa mucho más terrenal, la plataforma Javis, que es una plataforma que pretende la jubilación anticipada voluntaria en instituciones sanitarias. Están haciendo movilizaciones y hoy van a venir a Jerez al Día para contarnos cómo está la situación. Será a vuelta de publicidad.